Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Hoy estamos en nuestro día 135 y vamos a orar. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta lectura. Danos sabiduría, Señor, ilumina nuestras mentes. Ayúdanos a meditar en tu palabra diariamente. Ayúdanos a grabarla, Señor, en nuestras mentes, pero sobre todo ayúdanos a ponerla por obra en nuestra vida diaria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Segunda de Samuel 13. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarle, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer, y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar, y haga delante de mí 2 hojuelas para que yo coma de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él, y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Dijo Amnón, echar fuera de aquí a todos. Y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tal aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues le echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermanita mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, porque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Hazor,
que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: He aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga al rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: No, hijo mío, no vamos todos, para que no te sea gravoso. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: Pues si no, te ruego que vengan con nosotros Amnón mi hermano. El rey le respondió: ¿Para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: Os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron como Absalón le había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto con él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: No diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por ahora no pongan mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey: He aquí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzaron su voz, lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloró por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y fue a Gesur, y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Segunda de Samuel 14. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó allá una mujer astuta y le dijo: Yo te ruego que finjas estar en duelo y te vistas de ropas de luto y te unjas con óleo. Y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde hace mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: Socorro, oh rey. El rey le dijo: ¿Qué tienes? Y ella respondió: Yo a la verdad soy una mujer viuda, y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos, y los 2 riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: Entrega al que mató a su hermano, para que lo hagamos morir por la vida de su hermano, a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: Vete a tu casa, y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. El rey dijo: Al que hablare contra ti, tráelo a mí, y no te tocará más. Dijo ella entonces:
Te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió, vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en la tierra. Y la mujer dijo, te ruego que permitas que tu sierva hable unas palabras a mi señor el rey. Y él le dijo, habla. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por la tierra, que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee los medios para no alejar de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor es porque el pueblo me atemorizó, y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir, a mí y a mi hijo juntamente, de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice, sea ahora el consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey y señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. Porque tu siervo Joab, él me ha mandado, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho esto. Pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto. Ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey dijo, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla había sido él, hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello lo hacía al fin de cada año, pues le causaba molestias y por eso lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija, que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún segunda vez, y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene ahí cebada, id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a la casa de Absalón y dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Gesur? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo el rostro del rey, y si hay pecado en mí, mátame. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón.
Segunda de Samuel 15. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniese a mí todos los que tengan pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante, y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive el Señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, ahí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ven pues y pasa. Y pasó Itai geteo y todos sus hombres y toda su familia, y todo el país lloró en voz alta. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó camino que va al desierto. Y he aquí, también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le parezca. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros hijos.
Ahimás tu hijo y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros, que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces David dijo: Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar ahí a Dios, he aquí Husai arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo David: Si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: Rey, yo seré tu siervo, como hasta he aquí he sido siervo de tu padre, así seré yo siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estarán ahí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimás el de Sadoc y Jonatán el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Para reflexionar. La lectura de hoy no es fácil. Violación. Es repugnante y cruel. Sí, está en la Biblia. Y sí, es algo que Dios odia, pero que puede suceder a las personas más inocentes. Amnón, el hijo del rey David, cometió este horrible acto con su hermanastra. No es que Amnón esté justificado, pero seguramente la influencia con la que creció no le enseñó el dominio propio, ya que vivía en una casa con muchas madrastras, todas las esposas y concubinas de su padre, un hogar lleno de exceso sexual, hasta que Jonadab, su amigo, le dio sagaces consejos para que esta inmoralidad se llevara a cabo. Después de que Amnón obtuvo a Tamar, lo que más deseaba, ella se convirtió en lo que más odiaba. Y no fue amor, lo que mencionó en 2 de Samuel 13:4, sino sexualidad. Lo que le ocurrió a Tamar es triste, pero no es inusual. Todavía hoy, con demasiada frecuencia, la víctima debe soportar la carga del crimen del abusador. La justicia suele quedarse corta cuando se trata de proteger al inocente y castigar al culpable. Sin embargo, sabemos que lo que ocurre en este mundo no es el final de la historia. Aún habrá un día de juicio en el que Dios arreglará todas las cosas. En este momento, hombres como Amnón tendrán que enfrentarse a lo que han hecho. Después de este horrible acto, vemos cómo respondieron tanto su padre como su hermano. Leemos que David se enojó, pero no sabemos si hizo algo al respecto. Su hermano Absalón le dice que se calle, lo cual no es nunca un buen consejo para la víctima, e intenta vengarse por su cuenta. Asumió Absalón el papel del padre por encima de su propio padre a la hora de tratar los asuntos de la familia. Tenemos otro ejemplo de una historia que le deja una enseñanza a David. Primero fue la parábola de Natán en el capítulo 12, y ahora tenemos una mujer enviada por Joab para discutir un asunto político de su hijo en el capítulo 14. El rey responde enviando a buscar a su hijo Absalón con el fin de traerle de vuelta a su casa en Jerusalén, ya que había huido por matar a su hermano Amnón. David sufría tanto por el hijo que fue asesinado como por el que huyó de su casa. Sin embargo, esta no era una situación de solo perdonar y olvidar, pues una vez que Absalón estuvo de regreso en Jerusalén, pasaron 2 años hasta que su padre y su hijo se reunieran cara a cara. Qué opuesto al hijo pródigo y a su padre, que cuando el hijo apenas está a la vista, el padre sale corriendo hacia él y lo recibe en casa con una gran fiesta. ¿Cómo se dan las discusiones y el perdón entre los miembros de tu familia?
Analicemos con esta pequeña semilla de amargura que tenía Absalón y se convirtió finalmente en pecado. Absalón parece que estaba esperando hasta tomar la situación en sus propias manos. Estuvo escondido por 3 años después de matar a su hermano. Después 2 años en Jerusalén esperando que David lo recibiera. Para terminar con 4 años trabajando en un retorcido plan de venganza contra su padre. Esto equivale a 11 años de amargura que consumieron su vida. Su amargura por el pecado de su hermano lo hizo pecar aún más. ¿Has escuchado el dicho, la amargura es como beber veneno y esperar a que la otra persona muera? Puede que David no haya sido el mejor padre, pero eso no le da a su hijo el derecho de seguir ese ejemplo. Terminamos la lectura de hoy con un poco de ánimo en medio de las circunstancias horribles. El rey está huyendo de su propio hijo que intenta derrocar su reino. Ahí es donde encontramos hombres leales e íntegros. Estos hombres, geteos, son los mismos que estaban con David cuando fue exiliado de Saúl, en 1 Samuel 22-23. Años más tarde, todavía están prestos y dispuestos a seguirlo, incluso en su vejez. Amigos en las circunstancias buenas y en las difíciles. Incluso leemos sobre un extranjero en particular, Itai, del que podemos aprender mucho. La lealtad de este filisteo pone de manifiesto la deslealtad de la gente de la propia tierra de David. ¿Por qué un extranjero amaría tanto al rey de Israel cuando su propio pueblo lo había odiado y expulsado de su trono? Esta es la pregunta que debe venir a nuestras mentes. ¿Cómo pudieron alejarse de él tan rápidamente y por tan pocos motivos, mientras que este extranjero se adhiere a él tan estrechamente y con tanta motivación para que no lo haga? A través de David, Dios había tocado el espíritu de este hombre, Itai. No solo buscó a David un lugar donde quedarse en su exilio, sino que en realidad se identificó no solo con él en su problema, sino también con el Dios de David, Jehová. Pues dice, vive el Señor y vive el Señor el Rey. Ciertamente donde quiera que esté mi Señor el Rey, ya sea para muerte o para vida, ahí también estará su siervo. Segunda de Samuel 15:21. Para meditar. ¿Alguna vez has sido víctima inocente del egoísmo de otra persona? ¿Conoces a alguien que haya sido abusado de esta manera? ¿Cómo puedes encontrar refugio en Cristo y apuntar a otros al Evangelio? ¿La ira o la amargura te han robado años de tu vida? ¿Te ha hecho pecar aún más? Segunda de Samuel 15:21 dice, vive el Señor y vive mi Señor el Rey. Ciertamente donde quiera que esté mi Señor el Rey, ya sea para muerte o para vida, también ahí estará su siervo. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 135. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.